América Latina vive lo que muchos han denominado un cambio de época. El ascenso de sus países en la economía global, la efectividad de sus políticas públicas en el combate a la pobreza y además la consecuente movilidad social ascendente, así como la consolidación regional como zona de paz, hacen de América Latina un faro en el contexto internacional. Es por ello que ante ese escenario nos preguntamos de qué manera América Latina se proyecta al mundo, qué rol juega la diplomacia de los países latinoamericanos en este contexto. ¿Por qué es importante la formación del servicio exterior hoy en día? Esta mañana queremos provocar un análisis a profundidad sobre esos temas y además queremos conocer el rol que juega la diplomacia ante un escenario de cambios y desafíos globales. Lo haremos con alguien que vive día a día con esos temas, el embajador Pablo Cabrera, director de la Academia Diplomática de Chile, Andrés Bello. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Bienvenidos a Francamente. Esta mañana les saludamos a ustedes que nos ven desde muy temprano. También les invitamos a que nos puedan seguir en esta entrevista a través de nuestras redes sociales, en Facebook en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Les recordamos también que pueden vernos a través de la web en www.tvx.com.sb. Esta mañana queremos plantearles una interesante entrevista. Vamos a hablar sobre los retos de la diplomacia a nivel latinoamericano. Vamos a hablar también un poco y hacer análisis sobre el contexto regional en América Latina. Hablamos esta mañana con el embajador Pablo Cabrera. Él es director de la Academia Diplomática de Chile, Andrés Bello, a quien quiero dar la bienvenida esta mañana al set de Francamente. Buenos días, gusto saludarlo, encantado de estar aquí. Bienvenido a El Salvador. Sabemos que ha venido pocos días a nuestro país y realmente me gustaría que pudiera comentarnos qué lo trae a este país centroamericano. Bueno, ya es la cuarta vez que estoy en El Salvador. Había estado así algunos años, después de 3 años seguidos estamos trabajando en un contexto de cooperación de la Academia Diplomática de Chile con Centroamérica, con el grupo en el marco del SICA, pero especialmente con El Salvador en lo que se refiere a formación diplomática y habilidades directivas para altos diplomáticos de cara a esta globalización que pone tantas demandas no solo a la población, sino que también a la diplomacia. Hablemos de eso. ¿Qué perfil tiene que contar hoy por ahí el diplomático en este contexto del que usted habla? Este contexto globalizado, el momento latinoamericano también, como se le ha denominado. Si yo tuviera que hablar de un perfil, tendría que decir que es una persona que mezcle bien y que sepa, conozca un poco de historia y enfrente el cambio que estamos viviendo. De alguna manera hacer esta ecuación de la tradición con el cambio y poder transmitir, ser capaz de transmitir un mensaje ágil, oportuno y que llegue, que sea creíble y que llegue a la sociedad, porque los paradigmas de la diplomacia han cambiado mucho. Hoy día la globalización hace que la diplomacia también se integre mucho a la sociedad civil, que la sociedad civil en general quiere participar también en los temas que le atañen al país y que uno de esos es la cara exterior del país que la implementa la diplomacia. Ahora, concretamente, ¿a partir de qué acciones un diplomático tiene una comunicación con la sociedad? Porque de alguna manera se ha entendido también que el trabajo diplomático es un trabajo también restringido a la labor de la Cancillería, pero no se ve una relación con sociedad civil. ¿De qué manera existe esa conexión? Bueno, también la evolución de la modernidad, de la globalización, trae muchos desafíos a la diplomacia. Efectivamente, como dice usted, la diplomacia era conocida como una actividad muy reservada, que se hacía entre 4 paredes, entre salones, entre autoridades, muy relacionada con la soberanía de los estados y los recursos naturales, en el fondo lo que era el interés nacional de los estados. Pero eso hoy día ha cambiado. Hoy día, obviamente, a través de la emergencia de las redes sociales, de las TICs, de la tecnología, cambia de alguna manera la conducta de los estados, pero también la conducta de las personas, y hace que las personas estén en el centro de la actividad del Estado. Y ahí, obviamente, que la diplomacia tiene que oír a la sociedad para saber cuál es el interés nacional. Hay una reconceptualización del interés nacional. Hay muchos actores, nuevos actores que participan en la actividad del Estado y allende de la frontera del Estado. Entonces la diplomacia tiene que adecuarse a eso, tiene que ayornarse, como dice. Usted ha escrito los canales a través de los cuales se establece hoy la comunicación con sociedad civil, pero finalmente, ¿cómo llega la recomendación de sociedad civil al trabajo de la Cancillería, del trabajo diplomático más bien en específico? Bueno, hoy día hacer diplomacia, todo puede ser diplomacia, pero no todo es política exterior. Muy bien. Entonces, las negociaciones entre los estados, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene que liderar y coordinar este interés de todos
los actores que se involucran en una negociación, en la representación y en la comunicación del Estado con sus pares, con los otros Estados. Entonces, hoy día el diplomático tiene que tener una formación distinta a la que tuvo tradicionalmente, tiene que tener una identidad pública, tiene que conocer, tiene que tener un posicionamiento estratégico de lo que es el mundo. Entonces, para formar un diplomático hoy día, hay que formar un diplomático que salga a la calle, un diplomático que se comunique con la gente y un diplomático que tenga el sentido de lo que la gente está pensando. Antiguamente la comunicación no era yo te pregunto, tú me respondes, era yo te pregunto, tú lo llevas a la autoridad, lo analiza, Claro. discute y ves. Hoy día, si haces eso, perdiste. Es un proceso más directo, dice, hoy en día. Absolutamente. Yo creo que la comunicación hoy día, la inmediatez que trae las comunicaciones hoy día, el diplomático se tiene que sintonizar con ella. Y muchas veces se señala de que la diplomacia es más serena, más tranquila, hay que pensar, hay que estudiar, hay que investigar. Eso hay que hacerlo todavía, pero también hay que entregar un mensaje. Hay que entregar, hay que ser capaz de transmitir lo que se piensa frente a cualquier circunstancia exterior, frente a una calamidad pública, frente a un terremoto, frente a una crisis financiera, frente a un impacto societal. Hay que saber mandar un mensaje o enviar un mensaje, como se dice, en 140 caracteres. Claro, a través del Twitter. Eso no significa que sea los 140 caracteres suficientes para que se entienda un posicionamiento frente a una situación. Ahora, embajador Cabrera, usted está acá en El Salvador, por supuesto está con un proyecto de cooperación con la región centroamericana, ha tenido un gran historial dentro de la vida diplomática de su país. Yo quisiera conocer cuál es su opinión sobre el trabajo o cómo ve hoy por hoy usted el servicio exterior en Centroamérica. ¿Qué análisis hace sobre esto? Yo creo que no se puede poner un referente igual para todos los países de Centroamérica. Yo creo que hay algunos países que están trabajando en esta línea que le digo yo, de profesionalizar, de preparar al diplomático a la contingencia de la inmediatez que estamos viviendo hoy día, sin perjuicio de que estudie, que haga investigación, de que se comporte en los términos de llevar esa representación del país. Pero veo una Latinoamérica con mucho interés de participar en la toma de decisiones global, en la gobernanza global. Pero obviamente que es más chica, tiene menos población, no tiene una participación como tienen otros países, también en su tamaño, es una economía relativamente pequeña, hay países con mayor desarrollo que otros. Entonces, pero veo, por ejemplo, aquí en El Salvador un interés especial por desarrollar una academia diplomática, por formar a los diplomáticos, por sintonizarlos con las demandas societales, no solo con los temas grandes de política exterior. Y eso es muy importante. Este es un país que tiene una historia, que tiene una ubicación geográfica interesante, y tiene un sentido, un sentimiento de cooperación también, que es importante, le dan importancia a los temas de cooperación, y creo que eso hoy día en el mundo es vital. Hoy día nadie puede hacer nada solo, hay que hacerlo con socios. ¿Y la diplomacia cabe en ese esquema? Y la diplomacia, los temas de cooperación son centrales. Es cierto que los temas de reflexión pueden ser individuales, pero hay que participarlo. Y manera de participarlo hoy día mire, estamos viviendo de alguna manera la tercera revolución industrial. Y los tres tienen que ver con las comunicaciones. Y nosotros estamos transmitiendo y conversando para transmitirle a un grupo de gente a través de un medio de comunicación. Y eso, obviamente, que desde la imprenta, que fue la primera revolución en el fondo industrial, el cambio que produjo la imprenta, después la máquina a vapor, que trajo la revolución industrial propiamente tal en Europa y en el mundo, en el tema de las comunicaciones, la máquina a vapor también, el medio de transporte también, y la energía, obviamente, y hoy día el Internet. Y el Internet y las TICs con todas sus consecuencias. Entonces, vivir esa tercera revolución industrial hay que insertarse en ella, y si no te pasa por encima. Y el diplomático, sin perjuicio de perder esa identidad, esa necesidad de reflexionar, de estudiar, de buscar las causas, tiene que sintonizarse con ella y tiene que responder con agilidad y con credibilidad a eso. Para eso se tiene que preparar. Volviendo al caso de Centroamérica, El Salvador está en camino Sí, a esa. yo creo que no diríamos que ha llegado, ni nosotros tampoco, los chilenos tampoco, pero la gracia es innovar. Excelente. Embajador, tengo que ir a un primer corte, vamos a seguir hablando más en Muy detalle bien. al perder la pausa. Vamos rápidamente a nuestro primer corte, enseguida estamos en Francamente.
Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con el embajador Pablo Cabrera. Él es director de la Academia Diplomática de la República de Chile, Andrés Bello. Estamos hablando ahora sobre la diplomacia, su análisis sobre la diplomacia en Centroamérica. Yo quiero conocer un análisis de su parte, embajador, y es el hecho de que, bueno, ¿es suficiente que El Salvador impulse por sí sola proyectos y desarrolle su diplomacia al exterior sin que el resto de países lo haga? Es decir, ¿tiene que existir una estrategia común en Centroamérica sobre cómo ejercer la diplomacia al mundo? Yo me permití decir que yo creo que sí. Yo creo que es bueno que haya una integración en esto, de que impulse una visión común de Centroamérica, no una visión solamente de integración económica, sino que también de apreciación frente a la globalidad y de posicionamiento estratégico. Yo creo que eso es muy importante, dada el tamaño de los países, dada la cultura, la base cultural común. Yo creo que ese es un tema interesante a tratar. Por eso celebro, y estamos nosotros acá en El Salvador en un esquema de cooperación regional. Yo también estuve entrevistándome con la gente del SICA, con el objeto de buscar esto, porque es muy importante hoy día tener un sentido de colaboración, de cooperación, de esfuerzos compartidos por alcanzar un posicionamiento en este mundo tan demandante y tan devorador. Ayer yo me impuse, acaba de salir un libro sobre la diplomacia centroamericana, y me impuse ahí que el 95% más o menos de la participación en las Naciones Unidas y en los organismos multilaterales de Centroamérica, el 95% de las oportunidades que votan de manera parecida, votan igual frente a grandes desafíos de la agenda internacional. Pero yo creo que eso no se transmite o no se traspasa de la misma manera a la percepción que existe sobre la integración. Y creo que los diplomáticos tienen que marcar de alguna manera el rumbo en esto. Comenzar a articular agendas. Cómo se articulan agendas, cómo se enfrentan los nuevos temas, cuáles son las amenazas, por dónde van las amenazas. Yo creo que el asesoramiento estratégico es importante en todas las actuaciones del Estado, en la economía, en la cultura, en la ciencia, en la tecnología, y también en los temas de desarme, de seguridad y las demandas de más democracia también. Hay que ver que hay aquí algo lo que puede ser el poder blando, que se denomina, de la región, en este caso de Centroamérica. Es un concepto un poco psicológico que suma una cantidad de características de la región. Y a mí me gusta mucho que a través de un programa de nosotros con El Salvador, a través de El Salvador se impulse esto. Y tiene la sede del SICA también. No estamos exclusivos a tratar un solo tema. Estamos incluidos a tratar de que ojalá, no solo Centroamérica, sino que en Latinoamérica y el Caribe, este grupo que actúa en el marco de los organismos internacionales y de otras instancias, puedan tener posiciones comunes, al menos básicas. ¿Usted tiene algunas recomendaciones o en base a análisis sobre qué tipo de agendas o qué temas deberían por lo menos tener consenso común por parte de los países centroamericanos? Sí, nosotros tuvimos una conversación aquí muy buena que a veces sorprende, porque yo creo que hoy día en el mundo lo que hay que hacer un poco es mover el statu quo, hay que innovar. Pero no crea usted que innovar es todo nuevo. Yo sé que aquí hay un mensaje a la juventud, hay un mensaje a las nuevas generaciones, en lo que estamos trabajando. Pero eso tiene que también entenderse como dónde está el bagaje que puede mostrar cada país. Yo creo que Centroamérica, en este caso, ha mostrado que es capaz de haber forjado una institucionalidad importante, tiene organismos de integración importantes. Pero eso tiene hoy día que transmitirse de una manera acorde con lo que es el mundo hoy día. Entonces yo hemos aprendido también de los propios representantes centroamericanos. Aquí es una cosa en doble sentido, no solo proponer, sino que también escuchar. Muy bien. El diplomático tiene una sola boca, pero tiene dos ojos y dos oídos. Y eso es tremendamente importante, un tema de simbología. Tiene que mirar y oír más que hablar. Entonces, obviamente que tiene que sintonizarse con esta realidad. Los medios de comunicación ya no son solamente el emisario, el embajador, el diplomático o el cónsul. Tiene que comunicarse a través de las redes, tiene que asumir que la inmediatez es algo interesante. Entonces, la innovación, mover el statu quo, ejercitar la experiencia, establecer redes sociales fiables, redes de comunicaciones, contactos, redes de contactos, quise decir, fidedignas, confiables,
es muy importante. Excelente. Por lo menos ha quedado claro ya la importancia también de comenzar a impulsar estas agendas de mínimos, de consensos. Yo quiero volver al tema de la importancia de la formación, porque, y se lo planteo en esos términos, acá en el país se ha mantenido una visión en la cual el servicio exterior ha estado destinado para algún tipo de prebendas políticas, algún tipo de compadrazgos, relaciones de interés por parte del poder político. Yo quiero conocer cuáles son los aspectos negativos de entender de esa forma la diplomacia, porque por ahí se pensaría de que se está ignorando la necesidad de impulsar la formación de los diplomáticos. Entonces, hoy por hoy, con ese esquema que yo le he descrito, ¿cuáles son las consecuencias negativas que tiene para un país el hecho de no formar a sus diplomáticos? Efectivamente, lo que dice usted, hay muchos países, y particularmente en América Latina, donde no hay un servicio profesional. Yo no estoy diciendo que el servicio sea 100% un servicio profesional diplomático, pero sí en un gran porcentaje. Sí. ¿Por qué? Porque hoy día el mundo reclama mayor especialización, mayor conocimiento. Hay mucha gente que lee mucho pero estudia poco. Y en entender al mundo hoy día hay que tener algunas capacidades, algunas habilidades. Y saber a dónde se va, cuáles son las evaluaciones que se hacen, dónde se busca la información, dónde se filtra. Cuáles son los temas principales, qué es lo que es el interés nacional, hoy día está, qué es lo que es el bien común. Estas son discusiones que están en las grandes instituciones. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos acostumbrados como sociedad hasta hace muy poco tiempo que la gente, las personas, el ciudadano de la calle, cualquiera, iba detrás de las instituciones para entender un poco lo que sucedía en el mundo. Y hoy día esta transformación tecnológica, esta tercera revolución industrial, hace que sean las instituciones las que vayan detrás de la gente. Entonces hay un empoderamiento del ciudadano común y además hay un grupo de ciberciudadanos que están participando en la toma de decisiones y también en la vida cotidiana. Hoy día se compra y se vende a través del internet. Entonces hay que preparar a la gente para eso. Y hay una discusión, entonces usted me va a preguntar, me adelanto yo, una discusión sobre si los diplomáticos tienen que ser especialistas o generalistas. Por eso yo le hablaba de no 100% diplomático. Esto de las prebendas políticas existen en todas partes y ojalá se erradiquen para siempre. Pero eso no significa que pueda venir gente de la academia en un porcentaje menor, a lo mejor. Gente de otras, de la empresa, gente incluso de la política. Siempre y cuando haya una formación. Cuando haya una formación y cuando tenga un equipo, el país, ya preparado para también asesorarlo, porque puede traer una idea nueva, puede ayudarlo a innovar. Eso. Puede ayudarlo a reformarse. He tocado un tema importante porque también pensar en la estabilidad del diplomático en los países, ¿no? Uno pensaría, bueno, hay cambio de gobierno, también cambio del servicio exterior. ¿Es necesario que sea estable también el servicio exterior de los países? ¿Por qué? Mire, el diplomático está siempre mal mirado porque se cree que vive de las luces y no de las sombras. El diplomático lamentablemente no ha tenido un estereotipo, el único estereotipo que vale para el diplomático es servir al país. Y el diplomático hace mucho esfuerzo, se trasplanta de sociedades, lleva a su familia, vive solo en otro ambiente, tiene que interpretar a su país y seguirlo diariamente y saber lo que pasa en su país, y tiene que interpretar al otro país donde está acreditado y transmitirlo a su país bien. Entonces tiene un doble esfuerzo, tiene que ser un hombre estudioso, sereno, y necesita estabilidad. Y ojalá necesita buen pasar, porque el diplomático siempre lleva la bandera del país, no todos llevan la bandera del país todos los días. Y esto no es un privilegio, es una obligación, es un servicio. El diplomático, y la pregunta suya va dirigida a algo que está muy en boga hoy día, y le digo a raíz de lo que fue la elección del nuevo Papa, del Papa Francisco, latinoamericano. ¿Cómo poder ejercitar bien la ecuación, el servicio y el poder? Uno tiene que saber que el diplomático primero está buscando el servicio de sus conciudadanos, a quienes representa, y también de la región. Y el poder viene por añadidura, por la santa añadidura a lo mejor, pero no es lo central el poder. El poder tiene que tener poder, ¿sabe para qué? Para convencer. Tiene que el poder blando, lo que le decía yo, el soft power, que se habla tanto, que es esa entidad psicológica de suma de fortalezas y enfatizar fortalezas y neutralizar debilidades con el objeto de dar una buena imagen del país. Y para eso hay que tener preparación. Por eso el diplomático en general tiene que ser profesional. Y eso es lo que estamos transmitiendo nosotros. En Chile también tenemos un porcentaje de embajadores políticos. Y obviamente que haya agregados específicos. ¿Eso es normal que suceda? Mire, en países de Europa no es normal, en diplomacias más avanzadas.
pero podamos aceptar que el paradigma de la diplomacia está cambiando, está desafiado. El rol de la intermediación, no solo del diplomático, del político, el rol de la intermediación del padre de familia con el hijo, el rol del púlpito con el feligrés, el rol del académico con el alumno, ¿por qué no el rol del diplomático? Lo que pasa es que está más vigente que nunca, porque los temas de integración, los intereses son comunes, el planeta nos pertenece a todos, entonces hay que concertarse, hay que cooperar, y eso es lo que estamos haciendo. Muy bien. Tengo que ir a un corte nuevamente. Usted ha hablado de integración, ha hablado de la región. Quiero que nos metamos ya al análisis regional porque han pasado muchos sucesos en estos días y quiero escuchar su opinión. Vamos rápidamente a un corte, enseguida estamos nuevamente francamente. Continuamos en Francamente. Quiero que entremos ahora, embajador, a hablar del contexto regional. Recientemente se han celebrado elecciones tanto en Venezuela como en Paraguay, países importantes, nodales también dentro de la dinámica política en América Latina. Quiero que comencemos hablando de Venezuela. Bueno, ¿cómo cambia? ¿Qué cambia en las relaciones exteriores? ¿Qué cambia en la dinámica de poder en la región centroamericana con la llegada de Nicolás Maduro? Un resultado bastante ajustado. Algunos inclusive no se esperaban un resultado. Obviamente va a tener que hacer consenso al interior de su país, pero en política exterior y en la proyección internacional que pueda tener Venezuela con la región, ¿cómo se interpreta esto? Bueno, en primer lugar, saludar que la democracia sigue campeando en nuestra región. Yo creo que todo trabajo diplomático tiene la inspiración y tiene el telón de fondo de que se hace en un contexto democrático. Y yo creo que eso es tremendamente importante y con todo lo que eso implica para la diplomacia. Yo siempre digo que la diplomacia no admite calificativos, sino que es diplomacia pura y que involucra la economía, involucra el poder, la parte militar, involucra la cooperación, involucra la ciencia y la tecnología, la cultura, etc. La democracia involucra la participación de la ciudadanía y se involucra en la elección de sus autoridades, en el relacionamiento con el desarrollo, en todo orden de cosas, el ejercicio de la democracia hoy día en América Latina, de acuerdo a la Carta Democrática del 2001 de Lima, ya no solo la democracia es un concepto y no solo es un ejercicio, sino que también es un derecho. Y creo que estas elecciones están demostrando, y lo que sucedió en la evolución en Paraguay y lo de Venezuela, eso es lo principal, que para un diplomático es tremendamente importante porque es lo que transmite, ¿no? Y transmite de cara a todos los sectores. Yo creo que cada país tiene su impronta y cada país tiene sus valores y sus principios con este marco que señalo. Y en este caso yo creo que el principio de la integración seguramente es el principio central y de cooperación y de paz y seguridad, obviamente. Es el que anima a todos los países de nuestra región. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos que nuestra región participe con su patrimonio humanista, cultural, político, cada vez con mayor influencia en la gobernanza global. Ahora, embajador, sí me gustaría que habláramos más en específico sobre la necesidad de la integración y hablar todo en torno a la integración, pero quisiera que pudiéramos terminar de cerrar con la intervención, o más bien la llegada de un liderazgo como Nicolás Maduro al frente de un país como Venezuela, que, como repetíamos en el inicio del bloque, es un país nodal, un país central dentro del esquema de poder en América Latina. Por eso lo preguntaba, es decir, ¿qué tipo de impacto tiene la llegada o la dinámica que se estableció? Bueno, de primero yo lo que le puedo decir desde una perspectiva diplomática, lo que estamos haciendo, yo creo que no resentirá el sentimiento de cooperación que tiene Venezuela, tampoco resentirá la participación de Venezuela en los procesos de integración tanto en el Caribe como en Centroamérica como en Sudamérica. Yo creo que, pero sí que cada presidente tiene su impronta y al tener cada presidente su impronta siempre hay que dar un tiempo para observar dónde van a estar las prioridades. Pero me da la impresión que la participación de Venezuela en el escenario internacional no visualizo en lo inmediato cambios muy profundos. Yo creo que el sentimiento de la participación de Venezuela en el contexto del CELAC, por ejemplo, en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y el Caribe, en el contexto de la integración, en el contexto de su participación en el Mercosur, en instancias internacionales de concertación, no tendría por qué cambiar. Muy bien. Por más que no sea el mismo liderazgo,
carismático? Bueno, el ¿Cómo se liderazgo, queda? el liderazgo Como siempre Chávez. tiene los de liderazgo. Nosotros en la Academia Diplomática hacemos clases y tenemos una cátedra de liderazgo. Mucha gente cree que el liderazgo es solamente impronta personal. Es cierto que juega un papel importante, pero hacer una cátedra de liderazgo significa también estudiar tendencias, teorías, prácticas del liderazgo, y hay mucha literatura al respecto. Entonces, se pueden forjar liderazgo, se pueden moldear liderazgo. Y ahí es donde uno como diplomático siempre está, hay que tener en cuenta una cosa que también lo transmitimos en estos procesos de cooperación entre academias diplomáticas. El diplomático, su función es constatar y transmitir lo más fielmente posible lo que sucede en un país. Tiene que interpretar lo que siente esa sociedad con respecto a sus pares, a otros países, y particularmente al país que uno representa. En otras palabras, tiene que constatar cuál es la relación de ese país donde está acreditado con su país y cuáles son las tendencias, las prioridades y para dónde, qué es lo que puede influir en la relación, ojalá positivamente siempre, de incremento, de profundidad de la amistad, etcétera, de la cooperación. Si quiere dar una opinión personal sobre eso, eso va por el otro canal. Esto es lo que estamos enseñando a los diplomáticos. Los diplomáticos no pueden ser cronistas de lo que sucede en otro país. Bueno, eso es importante que lo menciones, claro. Los diplomáticos son, los periodistas son los cronistas. Y la diplomacia y el periodismo tienen muchas similitudes. Son primos hermanos, pero tienen muchas diferencias. Y el diplomático tiene que saber cuáles son las diferencias. Entonces yo creo que el tema de la constatación con respecto a la especulación o respecto a la cotidianeidad, entregar información cotidiana, creo que el diplomático lo tiene que tener muy claro. Y por eso estamos fomentando el uso de las redes sociales. Usted sabe que es bien peligroso que el diplomático, porque el diplomático lo primero que tiene que aprender es a equivocarse. Y a veces cuando se equivoca, las consecuencias, equivocarse en un Twitter, equivocarse en el Facebook, las consecuencias son mucho más, pueden ser mucho más importantes que equivocarse en comprar una lapicera de una marca u otra, o de mandar un mensaje de amor u otro mensaje. Entonces, el diplomático, yo les decía hoy día en la mañana aquí en el Instituto de Formación Diplomática del Salvador, en el IES de Estudios Superiores, yo les decía hoy día a los diplomáticos centroamericanos que alguien preguntó, ¿cómo se debe comportar el diplomático en el Twitter? Y la respuesta es, se tiene que comportar de la misma manera como se comportaba en un cóctel o en una recepción. El diplomático siempre sabe, salvo que haya perdido la compostura, que a veces la pierden, hay que tratar de no perderla, siempre sabe qué puede decir y hasta dónde puede llegar. En el momento que se equivoca o distorsiona eso, deja de ser diplomático. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en lo que se le enseña hoy día. Y hay que tener mucho cuidado, y lo digo sin ninguna fatuidad, cada cancillería, ¿a quién nombra a cargo de la Academia Diplomática? En mi caso no lo nombraron porque yo fuera más inteligente o porque yo me vistiera así o me peinara así o tuviera esta impronta. Seguramente, y sin ninguna fatuidad ni pretensión lo digo, fue por mi experiencia. Hoy día la innovación implica ejercitar la experiencia. Muy bien. Y eso es vital, es vital. Entonces, si yo quiere que le conteste algo más de Paraguay y de Venezuela, creo que no me correspondería, porque obviamente que son países hermanos, son países que pertenecen a la misma región, y yo vine aquí a Salvador y a Centroamérica a hablar de integración, a hablar de ojalá lograr una base común de mirada al mundo. Entonces, eso es lo que tenemos que trabajar nosotros, constatar para dónde va. Pero así todo, yo creo que soy optimista. Muy bien. Soy optimista con respecto al futuro de la región. Sí, se lo preguntaba porque también es importante conocer también cuál es la Lógico. visión y análisis de... Lógico. No tengo problema en decirle, pero hasta dónde puedo llegar. Mire, yo diariamente tengo un cúmulo de información. Yo tengo acceso a las comunicaciones que mandan las diferentes embajadas al ministerio, porque si no sería una incomodidad que alguien que está preocupado de enseñarle a los nuevos diplomáticos no supiera lo que está pasando en la conducción de la Cancillería, pero soy un poder periférico en todo caso en la conducción.
Pero obviamente que la opinión, tengo una opinión y la trato de transmitírsela en ese sentido. Ha sido claro respecto a lo de Venezuela. Usted dice, no sé, piensan ver más allá modificaciones dentro del liderazgo que puede ejercer Nicolás Maduro. Ahora, bueno, usted ha hablado de la importancia también de la diplomacia, insertarla en este contexto. Yo quiero conocer cómo la diplomacia también ayuda a la resolución de controversias entre vecinos. También hablamos del tema de integración. Ustedes hoy por hoy, como Chile, también tienen una disputa con Bolivia, por ejemplo, inclusive este día... No, con Bolivia no tenemos disputa. Se ha conocido el día de hoy que se ha presentado una demanda en la Corte de La Haya y me gustaría conocer cómo la diplomacia también se inserta en ese tipo de demandas, de poder encontrar el diálogo, una salida pacífica a una demanda que también trae Bolivia desde ese tiempo y que Chile ya ha tenido una posición clara sobre esto. Bueno, nosotros hemos dado pruebas justamente de fortalecer y de fomentar la paz y la seguridad mundial y regional. Creo que hay iniciativas múltiples de la diplomacia chilena en los temas de paz y seguridad y en los temas de iniciativas conjuntas regionales. Somos país que somos partícipes desde los orígenes de todos los organismos e iniciativas regionales de paz y seguridad. Y hemos sido contribuyentes con ideas, con acciones, con iniciativas y con tratados. Entonces, en eso no hay ningún dejo de duda de que Chile es un país amante de la paz y promueve la seguridad internacional. En todos los temas, en los capitales del desarrollo, en los temas globales, en los nuevos desafíos, etc. Entonces, en ese contexto, nosotros obviamente que trabajamos, y les puedo contar que nosotros en este momento estamos sometidos en la Corte de La Haya en un juicio de La Haya con el Perú. Y yo la próxima semana voy con la Academia Diplomática de Chile a Lima, a un encuentro con la Academia Diplomática del Perú. Nosotros trabajamos... Chile es un país tremendamente respetuoso del derecho y se enorgullece de eso y como señero de la política exterior de Chile, además de la integración y de la cooperación, como elemento señero de la política exterior, otro es justamente el apego al derecho internacional y el apego al derecho. Algunos dicen que somos un país demasiado legalista. Y obviamente porque tenemos todas nuestras fronteras establecidas por tratados internacionales. Chile es un país donde se venden las leyes en la calle. Es muy raro eso. Y se vocean en la calle. Siempre le llama la atención a los extranjeros que en Chile se venden las leyes en la calle. Con respecto a lo que me pregunta usted en específico, obviamente que nosotros somos un país que no es la primera vez que hemos participado en controversias internacionales y hemos ayudado a solucionar otras controversias internacionales. Usted se acuerda que la diplomacia chilena fue garante de algunos tratados y ha participado activamente en la solución de controversias internacionales. Nosotros siempre vamos a buscar la paz y el apego al derecho. Y lo vamos a ejercitar con mucha vehemencia, porque es señero y es muy claro en lo que la política chilena, no solo la política exterior, sino que la impronta de la política chilena y societal de nuestro país. ¿Hay controversias en las cuales la diplomacia ya no tiene margen, es decir, excede a los márgenes de la diplomacia, poder encontrar resolución a un determinado conflicto entre países o todo inclusive puede tener dentro del marco dentro de la diplomacia, dentro de tratados de acuerdos entre países, lograr resoluciones pacíficas? Bueno, la diplomacia hoy en día por lo menos. La diplomacia tuvo su origen, usted sabe cuál es el origen de la diplomacia, de diploma que era que un enviado llevaba un documento que era cosido, el monarca o el jefe de Estado de un Estado o de una comarca o de otro lugar se lo llevaba el mensaje a otro jefe de Estado. Y hoy día esto ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Ha ido evolucionando el diálogo y los temas eran siempre de Estado. Hoy día hay muchos otros temas, muchos riesgos nuevos, han habido evoluciones, hay temas globales nuevos, temas que involucran a todos. Antes, lo que hacía un Estado normalmente afectaba al Estado continuo, territorialmente continuo. Hoy día, la evolución, lo que hace o deja de hacer un Estado, le afecta al otro. Tiene que tener una razón. Y ya el concepto de vecindad no es el mismo. Hay una vecindad territorial que, per se, ¿no?, que uno va a tener siempre. El vecino territorial está ahí. Chile tiene con Argentina la segunda frontera más larga del mundo y vamos a tener una integración física acorde con eso. Pero hoy día el concepto de vecindad ha evolucionado. Nosotros, a través de la proyección del Océano Pacífico,
nosotros sentimos que somos país vecino con Japón, con China, con todos los países ribereños del Océano Pacífico, en un ámbito donde prácticamente el 75-80% del producto mundial está ahí. O sea, el comercio mundial hoy día se hace ahí. Antiguamente Chile tenía, de acuerdo a los otros contextos que se tenían del mundo, Chile estaba muy lejos de todos los centros de toma de decisiones. Hoy día, si usted mira el hemisferio y lo abre, y mira el Océano Pacífico, Chile está en el centro de la toma de decisiones. Entonces, el apego a la paz, a la seguridad y el fomento a la confianza y a la paz es central en la política. Y yo creo que Chile ha dado muestras de eso, cualquiera sea el gobierno que tiene, por encima de la contingencia política. En todo caso, podríamos entenderlo como la diplomacia todavía hoy por hoy puede seguirse ejerciendo, todavía se puede, digamos, es decir, dentro de las controversias, dentro de las controversias, es posible agotar los mecanismos de diplomacia sin llegar a ningún tipo de escalada conflictiva mayor, ¿no? Es lo que le preguntaba, es decir, ¿qué yo creo que es la casi una obligación natural. Yo creo que por eso existe la diplomacia y es muy difícil. Mire, dicen que usted que es periodista, dicen que mientras existe el periodismo investigativo, la necesidad del periodismo investigativo, se necesita los profesionales de la prensa. Porque hoy día mucha gente es periodista, escriben columnas, cualquiera pone su nombre y escribe y da su opinión. Mientras existan las controversias y mientras existan las opiniones diferentes, se van a necesitar los diplomáticos profesionales. Excelente. Quiero dejarlo con esa última reflexión y vamos a venir en nuestro último bloque hablando ya sobre la importancia de la integración. Vamos rápidamente a nuestro último corte, enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de la entrevista. Quiero que pasemos ahora a hablar de integración, que ha sido un tema transversal en los bloques anteriores. Bueno, se constituye la CELAC recientemente y me gustaría conocer cuál es su visión, la importancia también de comenzar a hablar de integración en la región. Por supuesto que ahora se ve en el último tiempo como un impulso de esta agenda integracionista, sobre todo en Sudamérica. Pero me gustaría conocer a nivel regional por qué es importante hablar de integración, desde su visión de analista y también, bueno, es diplomático, pero también como un analista de política exterior. Mire, el otro día yo le voy a contestar de la siguiente manera, iniciando. El otro día asistí a un seminario, esa es la gracia y la libertad que da un poco trabajar en la academia. Yo le decía que uno está, pero está periféricamente, ¿no? Porque la academia da un poquito de libertad de poder manejarse en algunos temas. Y asistí a un seminario sobre esto, a propósito de la pregunta de la CELAC. Y alguien decía ahí, un académico decía, ¿qué facilidad tiene América Latina para crear organismos y también para hacerlos desaparecer? O sea que... Entonces, yo creo que esta vez hay una necesidad más genuina. Yo creo que el mundo reclama una integración, porque es muy devoradora la globalización que estamos viviendo y está muy empoderada la ciudadanía. O sea, los gobiernos tienen que satisfacer y responder a demandas muy fuertes de soberanía, de empoderamiento. Entonces, en la década del 60 del siglo pasado, habían algunos filósofos famosos que decían que les autres son l'enfer, los otros son el infierno, y decían que se podía manejar el mundo desde distintas perspectivas. Hoy día eso no es más válido. Se necesita un proceso de cooperación y de integración. Por eso yo creo que el CELAC es una buena oportunidad, un buen organismo que además no está muy institucionalizado con secretarías, sino que tiene una secretaría pro tempore que va girando, pero de institucionalidad administrativa, porque a veces se crean organismos que tienen una parte administrativa mucho más grande, mucho más grande, entonces al final se pierde un poco el objetivo central. Y el objetivo de integración es central. Es central, pero no solo de integración económica. Yo creo que hoy día hay que integrarse en todas las áreas de actividad del Estado. Porque fíjese que yo el otro día le explicaba aquí a los estudiantes y a los participantes que antiguamente solamente se hablaba de la diplomacia para hablar de los temas territoriales, de los temas de la soberanía, de los temas grandes, los temas de la guerra, de la paz, ¿no es cierto? Solución de controversias, etc. Hoy día se habla de energía, se habla de agua, se habla de astronomía, se habla de cultura, se habla de seguridad alimentaria, se habla de salud pública. Y los diplomáticos tienen que trabajar eso, en beneficio de la integración, en beneficio de la calidad de los productos
y en beneficio de el bienestar de la gente. El beneficio también tiene que trabajar los temas del desarrollo social, político y económico. Tiene que tratar de darle la igualdad de oportunidades. Los objetivos del milenio, por ejemplo, que no se han cumplido mucho, ¿no es cierto?, del año 2000, cuando nace el milenio, estos objetivos que están en el marco de los organismos internacionales, de Naciones Unidas, de la FAO, de la Organización de la Agricultura, hay que trabajar con mucho ahínco, con mucha convicción. Y para tener convicción hay que entender cuáles son las realidades de la región. Y tal como están emergiendo de nuevo o reemergiendo algunas culturas que ya hicieron su contribución a la civilización universal, hoy día tenemos que saber cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestras fortalezas. Y para saber eso necesitamos integración. Yo tengo que saber verdaderamente qué es lo que es El Salvador, cómo ven a El Salvador, cómo se ven ellos, cuáles son sus problemas. Hay mucha gente que no le gusta hablar de los problemas del país. Obvio que no le gusta hablar, porque cree que puede ser intromisión los asuntos. Pero no. Yo creo que hoy día la transparencia y la verificación son consustanciales a este proceso de globalización. Y habla de la visión de un diplomático exterior sobre otro país. Sí, eso no se siente, pero sí hay que hablarlo con respeto, con rigor, respetando la historia y respetando, por cierto, las atribuciones propias del Estado. Muy bien. O sea, no intromisión en los asuntos de otros Estados. Esa es una cosa, obvio hay que respetarlo. Pero lo otro, el conocimiento, tiene que ser a través del diálogo también. Y, por cierto, si se alcanza la integración, ese es un gran desafío a su pregunta. ¿Cuál es la potencialidad y el patrimonio, esa palabra es muy importante, el patrimonio de la región América Latina para contribuir a esta globalización que muestra perfiles hacia dónde va, pero todavía no tiene verdaderamente claro el objetivo? Y eso justamente quería entrar en ese tema, porque usted ha dicho, bueno, un diplomático tiene una boca, tiene dos ojos y tiene dos oídos, y eso es importante, porque de alguna manera uno pensaría que tiene que aportar la diplomacia en América Latina al mundo. Digamos, también hay una situación generalizada a nivel internacional sobre crisis económicas, vemos no sé, conflictos a nivel internacional. América Latina, dentro de esto, se ve una región de paz dentro de todo. Y bueno, quisiera conocer esa opinión de su parte. ¿Qué aporta la diplomacia de América Latina en su conjunto a la manera de insertarse, ¿no?, lo diplomático dentro de la resolución de conflictos, dentro de un contexto de crisis a nivel global? Bueno, hacía muchos años y mucho tiempo que la gente no reconocía un cambio cuantitativo y cualitativo en la imagen y la impronta de América Latina frente a los grandes desafíos mundiales. Yo creo que América Latina efectivamente tiene mucho que avanzar, tiene que darle valor agregado a su economía, a su producción. Fíjese que nosotros los chilenos somos el principal país productor de cobre del mundo y todavía las empresas que trabajan en lo que se refiere a la extracción del cobre y al transporte del cobre y todo son empresas transnacionales y podrían ser empresas nuestras. Eso se llama darle valor agregado. El otro día veíamos que Noruega y Finlandia son buenos ejemplos de la evolución de cuánto depende el producto en un caso de la madera, como Finlandia era un país maderero nomás, y después tuvo Nokia. Noruega dependía en un momento en un 80% del petróleo, 82% creo, y en 20 años bajó al 50%. Y pasó a ser el primer país productor de salmón del mundo, etcétera, etcétera. Yo creo que ese tema, es muy importante analizarlo a la hora de cómo le damos valor agregado nosotros a nuestra región. Pero para darle valor agregado hay que saber dónde están los puntos de inflexión, dónde están las posibilidades. Y para eso los diplomáticos primero tienen que conocer su país y su territorio, cuáles son las potencialidades. Muchas veces los diplomáticos salen al exterior, viven mucho en el exterior, saben mucho del mundo y saben poco de su territorio. Ese es otro desafío. Entonces, hay que trabajar en ese sentido. Yo leí un informe muy importante del BID de hace poco que hablaba de América Latina a dos velocidades, una que representaba México y Centroamérica y la otra Brasil y el sur. Y se veía dónde estaban los ritmos, cuál era el papel de China en el desarrollo económico de América Latina, cuál es la contribución de la democracia, cuál el patrimonio humanista que tenemos nosotros. Y yo creo que no solo hay que hacerlo en números, muchas veces no se pregunta uno de eso. La Declaración Universal de Derechos Humanos del año 48, aunque parezca muy antigua, 1948, hoy día el tema de los derechos humanos es central. América Latina tuvo una contribución vital, neurálgica, en que esa declaración fuera
un hecho a través de los derechos económicos y sociales de las personas. Claro, y se ha avanzado muchísimo en esa materia. Se ha avanzado muchísimo. Entonces, hay elementos ahí de contribución de América Latina que la gobernanza global le está reclamando. Y voy a irme a un tema que a todo el mundo le importa, que es el tema de la crisis global del 2008. Dígame usted, hoy día leía un artículo en un diario salvadoreño sobre el desarrollo de América Latina y las perspectivas de desarrollo económico y de crecimiento de América Latina. Y veía que no hay ningún país con crecimiento negativo. Creo que había uno que era Paraguay hasta el año pasado. Y no sé, hoy día hay por lo menos las esperanzas de que esto camine hacia el desarrollo. Salvador aparece con un 2%, sigue Panamá, que el 10%, Chile un sostenido con 5%. Ahí tiene mucho que ver la cooperación y tiene mucho que ver qué es lo que le podemos entregar al valor agregado de América Latina con nuestro patrimonio vis a vis los grandes centros de comercio o de centros de toma de decisiones mundiales. Entonces, la relación con Estados Unidos tiene que ver mucho, el análisis con América Latina, sigue teniendo que ver. La relación con China tiene mucho que ver. Obviamente tiene mucho que ver el retorno hoy día a la crisis europea. Estamos viendo los países cómo retornan los nacionales de esos países a sus capitales. Esto puede afectar también en el tema de las personas que devuelven dinero en Centroamérica, que es muy importante y muy impactante, aquellos que envían dinero a su familia, Remesas, sí. Las remesas. Eso también puede impactar. Entonces estamos en un momento donde la reflexión con la acción tiene que ser también parte central. Y ahí los diplomáticos tienen mucho que ver. Yo les decía, ha sido una reflexión, que por qué si el cine de alguna manera da pautas de comportamiento homogéneo o que hace reflexionar a la gente en muchos aspectos. Acuérdense que el año pasado le ganó el Oscar una película que era muda. Y otra que transportaba al pasado, una película de Woody Allen que se transportaba al pasado y conversaba con Dalí, con Toulouse-Lautrec, etc. O sea, nos estaban diciendo, oiga, cuidado, va muy rápido, pero que también el pasado es importante y a veces quedarse mudo puede ser interesante. Puede ser sofisticado lo que estoy diciendo, pero el diplomático, por último, también tiene que poder ser sofisticado. ¿Usted dice que existe la posibilidad de que la diplomacia latinoamericana pueda marcar pauta de cómo Sí, se marca yo siempre he creído, no soy ni del grupo los optimistas y no optimistas, porque también se da hoy día. Yo trato, y reitero el verbo trato, de ser realista. Estamos viviendo una nueva realidad. La infraestructura del siglo XXI es el Internet. Y esa es una nueva realidad que la diplomacia se tiene que centrar. Y esa realidad va sumada al conocimiento mutuo y a la integración y a la manera de comunicarse. Y yo creo que cuando digo que no soy ni optimista ni pesimista, creo encontrarme en el grupo de los que creo que la evolución y la innovación hay que asumirla. Y hay que ejercitarla y hay que entregarla y ponerla a beneficio y al servicio del país. Y esa tarea es de convencimiento. Hay que convencer a otros grupos. Hay que convencer a la gente. Hoy día se preguntaba a alguien, ¿qué va a pasar? ¿Qué viene después de los PlayStation, de los niños que están jugando PlayStation y que se quedan metidos en el PlayStation y desarrollan las manos y no, a lo mejor están desarrollando jugar y no hay otros que viven en un mundo de ficción? Usted entra a un mundo donde juega, tiene una ciudad imaginaria, un banco imaginario, dinero imaginario. A lo mejor ese joven, después ese niño, puede creer que no existe la realidad real. Entonces decía, ¿qué viene después? Y el que estaba haciendo la exposición dijo, no me atrevo a dar una respuesta. Y a mí me produjo un temblor, porque yo lo único que quería era dar una respuesta. Claro. Lo que viene después es que, tal como estamos haciendo este esfuerzo de integración en El Salvador, con los países centroamericanos, para lograr mentalidades innovativas en la integración y en la mirada común que podamos tener frente a grandes desafíos que nos convocan hoy día, que no son solo territoriales, pero que también existen, obviamente que también tenemos que enfrentar esas cosas. El temor, la indefensión, la frustración, también tiene dimensión global. Y ahí los diplomáticos tienen una visión global del mundo que pueden ayudar mucho. Se pueden transformar en un minuto en psicólogos, se pueden transformar en un minuto en médicos para
tratar de mejorar una realidad, mejorar al menos o dar una receta. Ojalá la receta sea buena. Se pueden transformar en filósofos, se pueden transformar en historiadores, se pueden transformar en políticos, sin pretender serlo. Tienen que constatar realidades y estudiar mucho, profundizar y tener una capacidad de análisis muy profunda. Le repito, los diplomáticos leen mucho pero estudian poco. Ha dejado reflexión bastante clara sobre eso. Yo creo que se tomará nota desde el país sobre esos temas. Tengo que ir cerrando la entrevista, pero bueno, me gustaría que podamos cerrar con una reflexión suya sobre, bueno, está por retirarse del país, pero conocer, bueno, los retos que le esperan a Centroamérica en torno a la diplomacia y cerrar de esa manera ya, bueno, este espacio de la entrevista. Quiero conocer su opinión sobre esto. Yo creo que un reto, y si me atrevo a decirlo, que hemos tenido una experiencia nosotros en el sur, y Chile en particular, con Argentina, yo creo que un gran reto es generar un clima de confianza que a la larga redunda en el desarrollo. Nosotros con Argentina y en la década del 90, conjunto con los otros países latinoamericanos, incluido El Salvador y Centroamérica, trabajamos el tema de la generación de confianza mutua y de seguridad regional. Yo creo que ese es un tema importante a la larga, tener una mirada común sobre el escenario donde vivimos y cuáles son las prioridades. Porque muchas veces las prioridades no son las mismas, pero hay que construir un eje. Centroamérica, y lo digo con mucha convicción y francamente, Centroamérica tiene una posición geográfica privilegiada, tiene vecinos muy potentes, tiene una capacidad instalada muy grande y tiene una población de mucho sentimiento y muy rica. Y yo creo que los une una tradición, una cultura, un lenguaje, un idioma, que hay que utilizarlo. Y tienen lo importante de las culturas ancestrales. En esta ubicación geográfica, utilizando los desafíos de la modernidad, que la están recibiendo con mucho más cotidianidad que al sur, por la ubicación geográfica que tienen, si lo saben comprender en esto y que tener una visión común, yo estoy muy optimista, pero ¿quién soy yo? Pero por lo menos poder ensayar aquí con ustedes, francamente, es decir, que yo veo un espacio de Centroamérica muy importante en este nuevo contexto global. Perfecto. Y me gustaría que lo siguiéramos trabajando con cooperación también con quienes hemos ejercitado y hemos tenido situaciones similares a las que pueden vivir en un contexto específico algún país de esta región. Y seguramente sus intervenciones dentro del diálogo que se está existiendo hoy por hoy con los países de Centroamérica en el marco de su visita servirá para poder potenciar eso. Yo tengo que despedirlo y le agradezco que haya estado, se haya tomado el tiempo de poder asistir y estar acá presente, francamente. Muchas gracias y muy buenos días. Estoy encantado de haber estado y compartido con ustedes esta posibilidad de hablar un poco de Chile también y de Centroamérica. Le agradezco. Ha sido un placer. Hasta luego. Le agradecemos a ustedes también que nos acompañaron esta mañana. Nos seguimos viendo por acá en TVX. Muchas gracias.